Hermanos, la paz del Señor. Bueno, en esta noche quería compartirles una palabra que hace unos días me llegó mucho. Al principio la había pasado medio de largo, pero después un par de cosas que leí al final me hicieron volver a leerla y la verdad que fue de mucho provecho para mí porque uno cuando lee este libro, lo que es la palabra de Dios, encuentra todo lo que necesita. Hasta esos temas que a veces uno piensa van a estar en la Biblia y sí, a Dios no se le escapa ningún punto, ningún tema y los trata a todos de una forma u otra, va hablando, ¿no? Y bueno, en esta noche quería compartirles unas palabras que se encuentran en Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 24, hasta finales del capítulo 7, que es el versículo 20 del capítulo 7. Bueno, para hacer una introducción rápida, lo que pasaba en el contexto de esta historia es que el pueblo de Israel estaba alejado de Dios, adoraba a otros dioses. El rey de Israel era el principal, que adoraba a otros dioses y lo que hacía es, todo lo bueno era de los otros dioses, pero las cosas malas siempre pasaban porque Dios las permitía, o sea, Dios siempre tenía la culpa de todo lo malo, pero su adoración estaba con otros dioses. Entonces, bueno, en el momento en el que surge esto es porque Siria sitia a Samaria, que es de Israel, y bueno, lo deja en cuarentena, ¿no? En como estamos nosotros hoy. Lo deja en total aislamiento, no podían ni entrar ni salir de la ciudad. Y esto, bueno, me gusta porque uno puede ver cómo temas como los que estamos viviendo hoy, ¿no? A raíz de la pandemia, de la cuarentena, temas como la economía, que es algo que en estos días estamos escuchando mucho, que los precios suben, que otros bajan, que está todo destabilizado, que no sabemos qué hacer, que las cosas que más necesitamos están subiendo mucho, hay cosas que no se están usando y están bajando un montón, y uno con esa desestabilización también se preocupa y por ahí piensa, ¿y ahora qué va a pasar? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Cuándo terminará todo esto? Y bueno, esta historia habla un poco de eso, porque cuando pasó que quedaron en cuarentena, en aislamiento, sitiada la ciudad, pasaron muchas cosas y no buenas. Así que bueno, lo leeremos bajo la sangre de Jesús, dice así su palabra. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Entonces, bueno, traduciéndolo en la medida que uno maneja, ¿no? La cabeza de un asno valía 32.000 pesos. Y lo que era un cuartito, o sea, unas 2 tacitas de caca de paloma, era 180 pesos. O sea, algo totalmente de fuera de la casilla, uno pensar que, bueno, puede llegar a pagar por estas cosas. Pero bueno, surgió un problema de, como podemos escuchar hoy, de oferta y demanda, ¿no? Había muy poca oferta porque verdaderamente se habían quedado sin alimento y un pueblo que demandaba, que quería alimento, que quería saciarse y no sabía qué hacer porque tenía mucha hambre y estaban dispuestos a pagar cualquier cosa por las poquitas cosas que había, que eran incluso cosas que en un momento de normalidad uno lo desecha. Hasta más abajo, después, bueno, si lo pueden seguir leyendo, ¿no? Habla de que hasta practicaron canibalismo con tal de saciarse. Entonces, a raíz de que el rey escucha esto, dice, esto es culpa de Eliseo, profeta de Dios, que está mandando todos estos males. Entonces me gustó esta reacción porque lo primero que atinamos que atina al mundo, es decir, esto, si Dios está presente, ¿por qué pasan estas cosas? Y si manda un mal, y bueno, Dios lo permite porque es un Dios malo. Y la realidad es que el pueblo estaba alejado, servía a otras cosas, sus prioridades eran otras, y nunca la prioridad fue acercarnos a Dios y pedirle a Dios por estas cosas.
Ellos en ningún momento dijeron, está pasando esto por algo malo, vamos a buscar a Dios, vamos a ver por qué pasó. Dios aparte le había dicho sin fines de veces que si ellos se arrepentían y volvían, Dios los perdonaba, porque es un Dios de gran misericordia y de mucho perdón. Pero bueno, ellos no tenían en cuenta esto, menospreciaban a Dios, le echaban la culpa de las cosas y bueno, las cosas siguieron pasando, ¿no? Entonces en el momento en el que el rey de Israel iba a buscar a Eliseo para matarlo, culpándolo de todo esto, vemos que viene palabra de Dios a Eliseo y dice así, en el capítulo 7, versículo 1 y 2, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces acá lo que pasó es que Dios le dijo que al otro día, dentro de 24 horas, todo esto iba a cambiar. Y me gusta porque menciona encima los precios que iban a valer y todo. Dios les dice por medio de Eliseo, bueno, ahora para mañana a esta hora 4,5 kilos de harina van a valer lo que para nosotros hoy 360 pesos. Y lo que es 8,5 kilos de trigo van a valer 360 pesos. Entonces, ¿cómo es el cambio, no? Que tenemos al principio un pueblo consternado que comía cosas desagradables, que pagaba una fortuna, 32,000 pesos por una cabeza de un asno, que nada casi se le puede sacar, dentro de 24 horas en la vereda de enfrente. Entonces, en este momento surgió la incredulidad del príncipe que estaba junto al rey y le dijo, aunque Dios se ocupe de esto, aunque Dios abra una ventana en el cielo, ¿podrá ser esto posible? Totalmente descreyendo a lo que estaba diciendo Eliseo por palabra de Dios. Entonces Eliseo le dice, sí, va a pasar esto, pero no lo vas a poder ver, no lo vas a poder gozar, sí lo iba a ver. Entonces, bueno, sigue la palabra más adelante de cómo Dios obra, mientras ellos estaban quizás discutiendo estas cosas y Eliseo le hablaba palabra de Dios, al poquito tiempo, a las poquitas horas, lo que hace Dios es los turba a todo el pueblo que había sitiado, a todo Siria, que había sitiado a Samaria, les hace creer que estaban viniendo todo el rey de Israel aliado con otros reyes de Egipto y todo a por destruirlos. Dios le había hecho escuchar ruidos y ellos en su mente imaginaron un montón de cosas que en el miedo, en el apuro, salieron corriendo y dejaron todo lo que tenían en el campamento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? En el medio de esto, Dios para mostrar que tenía poder y que esta esperanza que les había dado era verdadera, usó a aquella gente que no tenían esperanza, que fueron un par de leprosos que estaban afuera, que decían, si volvemos a Samaria, nos moriremos de hambre. Si nos vamos a otro, o sea, si se quedaban ahí, iban a estar lo mismo, iban a morir. Dice, bueno, vayámonos con los sirios, a ver si ellos tienen perdón de nosotros y comemos, y si no moriremos, que sea lo que sea. Entonces los leprosos fueron buscando algo mejor de lo que tenían, y bueno, fue en ese momento que encontraron un descampamento totalmente vacío, sin gente, sin nadie, lleno de riquezas, con un montón de comida, de bebida, en una manera muy grande se da a entender. Entonces, cuando ellos encuentran todo esto, empiezan a comer, a beber, se empiezan a guardar cosas para ellos y ellos entienden en ese momento, dicen, no, estamos haciendo mal. Nosotros nos estamos callando y no estamos compartiendo lo que Dios hizo, ¿no? Entonces, bueno, van al rey y el rey en principio lo que ellos le dijo desconfió, dijo, bueno, cuando nosotros vayamos nos están esperando y nos van a matar a todos. Pero entonces por eso mandó a un par de mensajeros, los mensajeros llegaron, corroboraron que lo que dijeron los del leprosos era verdad, y bueno, entonces cuando Israel, todo el pueblo se entera, todo Samaria, va corriendo desesperado a buscar todo esto. Tal cual, a las 24 horas,
los precios habían cambiado totalmente de las cosas y ellos se pudieron saciar, pudieron comer. Dios no les hizo faltar nada. En el momento en el que buscaron a Dios, quizás de una forma errada, la forma de buscar, pero Dios le contestó con bien. Dios siempre nos devuelve bien por mal, ¿no? Aunque uno a veces se rebele, aunque a veces uno vaya tras otras cosas y que sus prioridades no sean las que Dios quiere, Dios siempre tiene misericordia de nosotros, y cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Por eso, hermano, le quería compartir estas palabras, porque, bueno, verdaderamente Dios se ocupa de todo, de lo que es la economía, de todo lo que uno va viviendo. A veces uno se preocupa por cosas que están fuera del control de uno, como es una economía, cómo va a terminar todo esto. Y Dios ya quizá en este momento está preparando por otro lado una solución que quizás uno, si lo escucha, va a decir, no, imposible que pase eso. No puede pasar, es humanamente imposible. Pero para Dios, que es un Dios poderoso, un Dios divino, nada es imposible. Entonces también Dios nos recuerda siempre que tenemos que tener nuestra fe en Él, que cuando nuestra mirada está en Él, el resto no tiene que importar. ¿Por qué? Porque lo que es una economía es algo que está armado por hombres, que Dios lo acomoda como Él quiere, de manera que quiere. Si pudo detener el sol, como habla en Josué, algo muchísimo más grande, y por un día no se movió la tierra, de manera que no se ocultó el sol, cuánto más puede hacer Dios con la economía y con todas las cosas que nos preocupan a nuestros ojos carnales, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, quería compartirles esta palabra que por ahí uno escucha en las noticias, en lo que es economía y todo, y uno por ahí se amarga, decir, uy, por la cuarentena, por la enfermedad, por la pandemia, y uno dice, se queja de esto, del otro. Dios tiene todo en sus manos, tiene todo bajo control. Está en nosotros que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros nos acerquemos y busquemos, que nos fortalezca primeramente, que nos dé fe. Dios para algo envió esta pandemia. Una de las causas para que nosotros también lo busquemos más, para que podamos tener más comunión y para mostrarle a este mundo que por ahí cosas que hace 2 meses uno pensó imposible, Dios cambia todo, manda una enfermedad y todo cambia. Entonces ya dudamos de lo que nosotros podemos hacer y demás, de todo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería compartir esta noche, y espero que se haya entendido, que pueda servir. Y bueno, hermanos, Dios los bendiga, les sigan todo lo que necesitan. La paz del Señor.